Hola, soy Escapogón y esto es Retropagón, vuestra máquina del tiempo videojueguil. Sí, Kid Drácula, lo sé. Para esa reseña voy a tardar un poco más que de costumbre, principalmente porque el juego es muy difícil, sinceramente, y debido a que no he sacado una reseña tradicional desde junio, y que no he hecho un Retropagón desde Sonic 4, no quería haceros esperar, y aquí tenéis una reseña de otra cosa, espero que no os moleste. Más que posiblemente, os acordéis de un juego llamado Bakusou, conocido también como Archimedes o LOL. No, ese LOL no. A ver si queda claro. ¿Qué puedo decir de él? Que es el peor videojuego al que he jugado en todo el tiempo que llevo jugando a videojuegos. Es un juego demasiado simplista, incluso para la DS, que tiene tan poca interacción que es que apenas puede considerarse un juego. Lo reseñé en el segundo especial de aniversario, así que si queréis saber más a detalle por qué lo odio tanto, ved ese vídeo. Así como el top 10 de peores cosas analizadas por Escapogón, en el que... ¡Spoilers! Es el número 2. Y de ese vídeo precisamente quería hablar. En los comentarios, un usuario llamado Ricky Nintendo 64 me habló de otro juego que según él era peor que Bakusou, Pink Pie. ¿Un juego peor que Bakusou? ¿Y encima para la DS? ¿La misma consola en la que salió? No podía ser. Para ser peor que Bakusou hay que estar a un nivel tan bajo que es que apenas puedes llamarte un videojuego. ¿Cómo de malo puede ser Pink Pals para que pueda considerarse al mismo nivel? Y ese es el juego al que vamos a jugar hoy. ¿Será realmente peor que Bakusou? ¿O será mejor, aunque ser mejor que el peor videojuego al que he jugado tampoco es algo para tirar cohetes? Lo descubriremos en esta reseña. Esto es Pink Pals para Nintendo DS. Después del copyright con un dragón bebé bailarín, vemos la pantalla de título. Espera, volved al copyright. ¿WayForward hizo este juego? ¿La WayForward que hizo a Santae, a Mighty Switch Force y el remake de Pataventuras? ¿Cómo han acabado haciendo esto? ¿Es que todas las compañías buenas tienen un juego que es tan malo que no puede llamarse ni juego? Llegamos a la pantalla de título donde hay dos opciones, subir y conectarse. Subir necesita a otros jugadores, mientras que conectarse no, aunque ambos necesitan que estés de acuerdo con que el juego puede usar la conexión inalámbrica de la DS. Y eso no es buena señal. Al conectarnos, nos encontramos con nuestra chica gato llamada Cheat Cat. Es Cheat Cat, no Kit Kat. Ella al fin nos explica de qué va todo esto. Resulta que Pink Pals es un juego con el que puedes chatear con tus amigos mediante la conexión inalámbrica de la DS, y en el que además de poder escribir, podrás hacer dibujos y mandárselos a la gente. Eso me suena de algo. ¿Qué podría ser? Ah, sí, el PictoChat. Algo que viene en todas las DS. Ahora entiendo por qué me dijeron que este juego era peor que Bakusou. Porque Bakusou era un juego que podía hacerse con el PictoChat. ¡Esto es PictoChat! Y ya me estoy imaginando a los que dirán esto. Lo que pasa es que hicieron Pink Pals para poder jugar el PictoChat en la 3DS. Porque Nintendo es tonto y quitó el PictoChat de la 3DS. WayForward 2 What Nintendo. ¡Viva Codec Snake! Pero luego prestarán un poco de atención y verán que este juego salió en 2005. Por aquel entonces no había salido ni la DS Lite. Por lo que... ¿estamos ante otro juego solo con multijugador? ¿Multijugador solamente? ¿Eso significa que podré jugar? Megazack, ¿qué haces aquí? Si te dije que no eras canon. Hola, Escapogón. Por cierto, tú tampoco eres canon. ¿Qué? ¿Qué? No, se lo dijiste a mi primo. Zack Mega, ¿a ese no nos lo cargamos ya? No, mi otro primo, Segamac. ¿Pero cuántos primos tienes? No sé, ¿cuántas permutaciones posibles tienen las letras de mi nombre? Olvídalo, lo que importa es que me has interrumpido. El juego sí tiene un modo de un jugador, así que no te necesito. Megazack, eres canon. Ya lo hicieron en Steven Universe. Hola Megazack, ¿quieres palomitas? Sí, por favor. ¿Las quieres con o sin lava?
Pues sí, este juego tiene modo de un jugador. Supongo que eso lo hace mejor que Bakusou, pero ¿quién jugaría solo un juego de chat? Es algo triste. Pero lo más importante, ¿cómo se juega? ¿Qué hay que hacer? Bueno, puedes chatear tú solo. Es divertido. Hola. Hola. ¿Te gusta Pink Pals? Pero hablar contigo mismo no es lo único que se puede hacer. Pues hay un total de 5 minijuegos, aparte de los créditos, en los que por algún motivo Santai está en los agradecimientos especiales. 2 de estos juegos son multijugador, pero no los voy a jugar porque no hay mucho que decir de ellos. Están la patata caliente y el Pictionary, que se juegan como uno podría imaginar. No hay nada más que decir, así que jugamos a los 3 minijuegos en los que un jugador puede jugar solo. Top 10. Top 10 tiene un concepto muy sencillo. Aparecerá alguien que nos dirá un tema del cual tenemos que decir 10 palabras relacionadas. Si lo consigues hacer a tiempo, ganas. Muy básico, pero funciona. O no. En realidad este minijuego está roto. Muy roto. Ya que rara vez las palabras que digas serán contadas como válidas. Por ejemplo, aquí me dicen que diga palabras con el tema comidas favoritas. ¡Me encanta comer! Inserte comida favorita. Eso es muy sencillo. Pero aunque el juego haya reconocido ensalada y hamburguesa como palabras correctas, aquí tenéis las palabras que no me dieron como válidas. Patatas, arroz, pasta, tarta, pastel, pizza, fideos, caramelos, tostada y espagueti. No comáis nada de esto, niños. Solo hamburguesas y ensalada. En serio, ¿por qué no me han dado como válidas estas comidas? A lo mejor lo de las comidas favoritas es porque hay que averiguar las comidas favoritas de algún desarrollador aleatorio de este juego. En cualquier caso, está ridículamente mal programado. Aunque probemos de nuevo, a lo mejor tengo más suerte. Nochevieja y un cuerno. ¿Qué es lo que voy a poner? ¿Uvas? Me voy al siguiente minijuego. Hilo. Nombre raro aparte, este minijuego no podría ser más simplista. El personaje que sale en la pantalla pensará un número del 1 al 10 y tienes que averiguar cuál es. Así tal cual, pura suerte. Aparte, no acepta números que son decimales. Cuando dices un número, te dirán por cuánto has fallado. Por ejemplo, si pensó en el 8 y tú dijiste 5, te dirá que fallaste por 3. Y de ahí viene el nombre, ya que te dirán si es más alto o más bajo que el número pensado. Pero sigue sin ser bueno. Siguiente. Solo chat. Vale, ¿recordáis cuando dije que chatear contigo mismo era triste? Esto lo lleva a un nuevo nivel. Es hablar con una inteligencia artificial. Supongo que para algunos podría resultar divertido hablar con una máquina y ver cómo se le corrompe la mente, o incluso ligar con ella. Pero la inteligencia artificial de Pink Pals ni siquiera puede hacer eso. De hecho, no creo que pueda ser llamada inteligencia artificial. Los personajes son estúpidos y no se enteran de nada. Mirad esta conversación. ¿Te gustan los coches rápidos? Odio los coches. Solo pueden entender 2 palabras. Sí y no. Todo lo demás lo ignorarán o te dirán que no lo entienden. El solo chat es tan simplista que a veces te pueden pedir que elijas entre 3 cosas y no puedes decirle la cosa directamente. Tienes que elegir un número entre el 1 al 3. Es tan simplista que puedes poner Y o N y te los cuentan como yes y no. S. Ya ves, entre tantas letras donde elegir, yo elijo la S. S. Menos Cleverbot, aunque rara vez diga cosas que tengan sentido, puede mantener una conversación decentemente. ¿No estás de acuerdo, Cleverbot? Obvio que sí. ¿Veis? Hasta Cleverbot lo sabe. Y estos son todos los minijuegos que tiene Pink Pals. La pregunta es, ¿y para qué sirve jugarlos? Pues resulta que este juego tiene su propio tipo de dinero, que se consigue cuando haces cosas en los minijuegos. No hace falta ni ganarlos, ya que ganarlos solamente te dará más dinero de lo habitual.
Por ejemplo, en el top 10 con decir palabras buenas ya te dan dinero aunque no las hayas dicho todas. Sí, incluso en solo chat te dan dinero si dices cosas que tus amigos quieren oír. Este dinero sirve para comprar cosas en la tienda, en la que venden cosas para tu avatar. Por cierto, soy yo o el vendedor es Yotaro. Puedes comprar accesorios para el pelo, para la cara, ropa, fondos y sonidos. También hay cosas que tienes desde el principio, como poder elegir si tu avatar es un chico o una chica. Así, con lo poco que tengo, mi avatar ha pasado de ser Ripley de Alien 3 a ser un nazi anime pelo verde friki. Sin embargo, no he comprado nada en la tienda, porque 1, las cosas son muy caras, y 2, no vale la pena seguir jugando por eso. Ricky tenía razón, Pink Pulse es malo, muy malo. Es increíble que lo haya hecho WayForward, y digo increíble en el peor sentido de la palabra. Es un juego perfectamente prescindible y desechable, al ser una versión de pago de un programa que viene incluido con todas las DS. El contenido extra no ayuda, ya que a pesar de haber avatares muy personalizables, los juegos que necesitas jugar para ganar dinero y poder comprar esto son o aburridos o ni siquiera funcionales. Se puede entender perfectamente por qué la ROM que tengo fue supuestamente dumpeada por Trashman. I'm the trash man. I come out, I throw trash all over the ring. Sin duda, de lo peor que he jugado, pero ¿es peor que Bakusou? Ni de lejos. ¿Motivos? En primer lugar, hay más contenido. Sé que esto es como comparar un vaso con una gota de leche con un vaso vacío, pero Pink Pulse tiene 5 minijuegos, contenido desbloqueable y puede jugar un jugador. Al menos no es como Bakusou, que es obligatoriamente un juego multijugador y solamente tiene un modo. Pink Pulse además fue anterior a Bakusou, ya que salieron en 2005 y 2008 respectivamente. 2005 fue el segundo año de la DS, y por aquel entonces había muchos juegos que casi se sentían solo como pruebas de la pantalla táctil que juegos de verdad. Yoshi's Touch and Go, Pokémon Dash, Polarium, Electroplankton, todos esos. Mientras que para 2008 la DS ya estaba más que desarrollada, y un juego tan experimental como Bakusou no iba a tener tanta acogida. Pero la razón más importante por la que Pink Pulse es mejor que Bakusou es su propósito. WayForward explicó que Pink Pulse es shovelware. El juego lo hicieron solo para poder tener kits de desarrollo para la DS, lo cual les fue muy útil porque tiene muchos juegos en esa consola. ¿Razón por la que Bakusou es así? Porque los juegos necesitan libertad. I want more freedom. I need more freedom. Así lo dijo Kenichi Nishi en una entrevista sobre el juego. Debido a que sus juegos siempre intentaban dar tanta libertad como fuera posible a los jugadores, con Bakusou lo llevó al límite, haciendo el juego lo más simple posible y con nada de presupuesto, sustituyendo lo que un juego debería tener por comedia. Y sí, lo que salía en la descarga DS de Bakusou también lo puso en la entrevista. Para él, si no te gusta Bakusou, no es que el juego sea malo, sino que te falta imaginación y sentido del humor. Para mí, eso es casi insultante. Haces un juego con nada de esfuerzo y luego le dices a los que no les gusta que no lo entienden. Y no, el presupuesto y el hecho de que lo hicieron 5 personas no es excusa, ya que hay juegos sin presupuesto y con mucha menos gente trabajando en ellos que no solamente son mucho mejores que Bakusou, sino que además son gratis. No me malinterpretéis, no odio al señor Nishi. Él hizo Chibi Robo, que es un gran ejemplo de cómo hacer un juego con muchísima libertad, pero sin llegar al extremo de Bakusou. Y hay muchos juegos suyos que me gustaría probar, como Captain Rainbow, Giftia y Lack of Love. Sí, el otro LOL. Tan solo pienso que Bakusou es un ejemplo muy claro de cuando algo en una de tus creaciones es muy querido, por lo que pones tanto empeño en ese aspecto que se te olvida todo lo demás. En el caso de Bakusou, la libertad en un videojuego. Actualmente Route 24, su compañía, se dedica a hacer juegos para móvil, y personalmente en los móviles este tipo de juegos es mucho más aceptable. Newtonica, por ejemplo, es un juego que me gustaría tan poco como Bakusou si hubiera sido un juego de pago para la DS, ya que solamente trata de tocar la pantalla para hacer música,
pero como es un juego de móvil, es perdonable. En definitiva, Bakusou es mucho peor que Pink Pals. Pero Pink Pals sigue siendo horrible. Apartado técnico 0, jugabilidad 0, duración 0, dificultad 0, puntuación final 0 y escapocón de peligrosidad. No juguéis ni a Pink Pals ni a Bakusou, jugad a cualquier otra cosa de los desarrolladores que tienen mucho que ofrecer. Soy Escapocón y volvemos al mundo real.